Puede que muchos de nuestros amigos que nos escucháis, que nos seguís, que estéis pendientes de Nueva Dimensión, os estéis preguntando, bueno, ¿y esta sintonía por qué suena al principio del programa? Es cierto que esta es la música que adorna esa sección que generalmente hacemos en el tramo final de Nueva Dimensión, y lo hacemos cuando hablamos de esos personajes oscuros de la historia que nos trae, como siempre, nuestro compañero Pablo Tresgallo. Pero esta noche es diferente. Esta noche queremos darle una importancia, una relevancia mucho más concreta, mucho más necesaria, diría yo, a todo el tema que vamos a tratar en la primera parte de Nueva Dimensión. Porque esta noche tenemos nuestro primer tema de impacto. Voy a advertir desde el primer minuto que hay ciertas cosas que vamos a contar esta noche, hay ciertos relatos, ciertas descripciones que puede que alguna persona especialmente sensible, y es absolutamente cierto lo que voy a decir, no suelo ser propagandista con este tipo de cosas para que la gente se quede a escucharlo, a ver qué es lo que van a contar, a ver qué es lo que van a decir aquí en Nueva Dimensión. Lo decimos en serio. Puede que haya cosas que esta noche haya gente sensible, cuanto menos que se inquieten, cuanto menos. También es cierto otra. El tema de esta noche, el primer tema de esta noche, es muy poco conocido, así que me gustaría, en la medida de lo posible, que quizá estuvierais, mientras escuchéis el programa, con el ordenador, porque va a haber fechas, va a haber datos, va a haber personajes, y puede que esos personajes que no conocemos, esta noche, vosotros y nosotros, les pongamos cara. ¿Y por qué tiene tanta importancia el tema de esta noche? Pues porque a veces el mundo de los hombres y el infierno se unen para crear verdaderos demonios. Y sí, además el tema de hoy en Nueva Dimensión, el primer tema, va a dar miedo. Y lo va a hacer porque fue los hechos que vamos a contar absolutamente reales. Es cierto que cuando se habla de aparecidos, de espectros, de voces que se cuelan en las grabadoras y que no sabemos su procedencia, o de luces en el cielo, de extrañas criaturas que parecen vagar y asustar a la gente, es cierto que esas cosas inquietan. Pero es que lo de esta noche da absoluto miedo. Miedo porque además es algo que puede volver a repetirse. Ha ocurrido a lo largo de la historia, se ha repetido a lo largo de la historia, y nada nos dice que no se pueda volver a repetir. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, sí, tienes razón que esta sección es siempre al final. Hoy es al principio porque va a ser un poco el tema principal del programa. Y sí, realmente esta tropa, como tú dices, merece algo más que una pequeña sección, ¿no? Y yo creo que mucha gente va a descubrir cosas que quizá no sabía o que había oído ligeramente. Pero claro, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que es mi tema, por cierto, ya lo sabéis todos, pues hay muchas cosas, ¿no? Todos hablamos del nazismo, pero dentro del nazismo hay muchas ramas. La sombra del nazismo es muy alargada y abarca muchas cosas más. Y hoy nos vamos a ir hasta un pequeñito país europeo, balcánico. Nos vamos a ir concretamente a Croacia. Esto, ¿verdad, Pablo? Lo hemos hablado muchas veces. Cuando hay una figura prominente en este tipo de cuestiones, desde luego su sombra oscurece a la de otros, que en muchos casos han sido peores, solo que no han tenido, vamos a decir, que la propaganda adecuada para que luego haya quedado esa pátina de oscuridad a lo largo de la historia. Pero lo que vamos a desvelar ahora, puede que haya gente que lo conozca, pero desde luego no forma parte de las grandes historias de la Segunda Guerra Mundial que han quedado para el gran público en general. Sin embargo, es absolutamente terrible y terrorífica. Sí, claro, todos hablamos de los nazis alemanes, pero había nazis en el resto de Europa y cometieron tantas barbaridades como los nazis en Alemania. También tenían su propio líder, tenían su Führer, como vamos a ver, y este hombre pues provocó se erigió como líder de un movimiento nazi en Croacia que provocó la muerte
esto de las cifras siempre tenemos que ser muy comedidos, porque como veremos después, la documentación de la que se contó después cuando acabó la Segunda Guerra Mundial era muy limitada, pero podemos hablar de cerca probablemente de 1 millón de personas muertas en la antigua Yugoslavia. Bueno, en esta parte del programa a mí me gustaría que todos estuviéramos delante del ordenador, porque va a haber nombres, va a haber fechas, va a haber lugares, y entonces qué mejor manera que descubrirlos a través de esa autoinvestigación que nuestros queridos amigos de Nueva Dimensión hacen cada vez que nos escuchan, esa forma de ir dando datos y al mismo tiempo ir buscando en internet esas fotografías, algunas de ellas, por cierto, son duras, algunas de ellas absolutamente desconocidas para el gran público, que esta noche vais a tener todos la oportunidad de conocer. Datos, fechas y un nombre, que todavía no lo hemos dicho, el nombre de los personajes, que eran muchos, oscuros de esta historia. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, pues el nombre son los Ustachas. Los Ustachas croatas, o los nazis croatas, cometieron un intento de exterminar a la población serbia y gitana y judía de la antigua Yugoslavia, y bueno, la verdad es que estuvieron a punto de conseguirlo. Vamos, si te parece, a trabajar un poco en detalle ya con esta historia, metiéndonos precisamente en el marco histórico, pero antes me gustaría que escucháramos una voz. Es la voz de su líder, y luego contamos quién es. Časni, poštovani, poglaviti, velemožni, ugledni i plemeniti, mudri i obzirni, ljubljeni i vjerni. Svojim otpisom od 11. Es curioso, yo antes, cuando estaba escuchando el audio fuera de micrófono, me parecía prácticamente como un robot, ¿no? Como el hablar de un robot. Y realmente de alguna manera se convirtió en un auténtico robot, pero de la muerte, de matar. Su nombre, Ante Pavelić. Cuéntanos. Ante Pavelić. Pues Ante Pavelić era un hombre al que se le atribuyen frases como esta: un ustacha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga no es un buen ustacha. Bueno, hay incluso personas a día de hoy que, conociendo esto, le consideran un héroe. Sí, luego veremos al final un poco su figura, pero este hombre hoy en día todavía, para muchos, es un líder. Pero bueno, también lo es Hitler, por ejemplo. Quiero decir que tampoco nos puede sorprender, ¿no? Estos tipos de personajes tan terribles, pasan los años y aún así hay gente que todavía cree que hicieron más bien que mal al mundo. Pues vamos ya a conocer esa historia. Vamos rápidamente. Marco histórico. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué época? Todo el mundo pendiente en internet, buscando la información y los datos que nos va a dar esta noche Pablo Tresgallo Vallejo. Bueno, pues siempre me gusta enmarcar un poco históricamente a los personajes. En este caso, bueno, como hablamos de una época muy concreta, que es la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a ir primero hasta el 8 de agosto de 1928, donde un diputado croata llamado Stepan Radić, en el Parlamento de Yugoslavia, Stepan Radić es asesinado de manos de un serbio. Y a partir, digamos, que de este momento marca un poco la historia de Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia, bueno, fue un país creado de forma más o menos artificial. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial y la caída de dos grandes imperios, ¿no? Como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, y la verdad es que fue un poco premeditado. Los países, digamos, que entraron a formar parte de esa primera Yugoslavia no sabía muy bien cuál era su papel, cómo se debía estructurar el país. Entonces fue un poco premeditado y luego ya hemos visto qué ocurre con esto, ¿no? Entonces esa primera Yugoslavia era muy débil, era una unión muy, muy débil. Entonces los habitantes de Croacia se rebelaron contra esta situación y bueno, ellos siempre vieron a los serbios como los enemigos. Ellos veían la formación de Yugoslavia como una forma de que Serbia, esa gran Serbia a la que aspiran los serbios, se adueñara y dominara al resto de naciones que conformaban esa primera Yugoslavia. Siempre está ese afán de dominación, ¿no?, alrededor de los diferentes países. Parece que ha marcado o marca casi la naturaleza humana, ¿no? Sí, y en el caso de los países balcánicos es un conflicto constante, ¿no? Hay una cantidad de nacionalidades enorme y bueno, la verdad es que se ha intentado de muchas maneras históricamente de que ellos puedan vivir unidos, pero todos los intentos han sido vanos.
De esta manera, pues, la juventud croata se une, la sociedad croata se une, y bueno, pues se forma, por ejemplo, un movimiento de la juventud croata que es un poco el origen de lo que veremos luego de los ustachas, ¿no? Ellos protestaban de forma pacífica, pero también con sabotajes y con atentados, digamos, contra los serbios, ¿no? Un joven político muy visionario de 21 años en aquel momento, que era Ante Pavelić, del que hemos dicho antes, se une a este movimiento en 1929 y enseguida asciende y se convierte en el líder, en el auténtico líder, ¿no? A él se une pues también el Partido Campesino Croata, el Partido Croata de la Verdad, tal, que se unen y se forma un grupo muy fuerte, políticamente muy fuerte, que puede oprimir a los serbios. Ante esta fuerza de los movimientos nacionalistas, que lo único que quieren es sobre todo salirse de Yugoslavia para crear una Croacia independiente, el rey Alejandro I de Yugoslavia, que en ese momento era el regente, pues dio un golpe de estado y prohibió todos los nacionalismos para evitar precisamente eso, lo que querían los croatas, la fragmentación de Yugoslavia. Ante tal cosa, pues Pavelić se exilia. Se exilia a él y otros guerreros ustachas que la acompañan. ¿Y dónde van? Pues van a Italia porque Mussolini, donde estaba instalado allí desde hace tiempo con su sistema fascista, pues le presta todo el apoyo, le da recursos humanos, políticos y económicos, y entonces Benito Mussolini los acoge y simpatiza con ellos. Entonces, Ante Pavelić cree que es el momento de crear un ejército de milicias ya en el destierro, pero también organizarlo desde fuera, dentro de la propia Yugoslavia, crear un pequeño ejército de milicias. Una realidad oculta, nueva dimensión. Con Juan Gómez. Hay que ver cómo la intervención de otros países también son la clave para que ciertas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, desde luego, hayan llevado, yo no sé por qué tenemos esa manía de llevar las cosas justo hacia el lado malo, ¿no? Hacia la muerte, hacia la extinción de los que tenemos alrededor. Esperemos que algún día vaya algún exiliado a algún país y ese país no le convenza de que sus planes no son precisamente buenos para quizá la armonía de la humanidad. Ya sé que esto suena a territorio pues casi de piruleta, como diría el otro, ¿no? Pero es que es así. Gracias a Mussolini, este hombre tiene fuerza. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, bueno, como cualquier movimiento fascista, pues tiene sus uniformes negros, sus insignias nacionales, adoptan la U mayúscula como símbolo de los ustachas, el saludo nazi, saludo romano, con el brazo derecho en alto, y tiene un grito que es Zadom, que es por la patria, a lo que se responde Spremni, listos, ¿no? Tienen, digamos, toda la parafernalia propia del nazismo y del fascismo. La ideología se basa, pues básicamente, en la creación de una Croacia independiente, la construcción de un Estado fascista con parlamento y la expulsión de la minoría serbia del país, como digo, también serbios, gitanos y judíos, sobre una base sobre la base de la religión católica, apostólica y romana. Bueno, pues a partir de este momento los ustachas llevarían a cabo toda serie de actos de sabotaje y bueno, lo que provoca es una condena internacional. Pero claro, esa condena internacional no es seguida por todos los países, ya que Italia y Alemania, como hemos dicho, no condenan los actos de los ustachas. El rey Alejandro I es asesinado. No lo matan los ustachas, lo mata un nacionalista macedonio. Lo que ocurre es que ellos se atribuyen ese asesinato, lo cual hace que muchos croatas se afilien todavía más, porque ven que es un grupo muy poderoso que es incluso capaz de matar al propio rey. Casi como una especie de propaganda para conseguir más adeptos a su causa, a la causa croata de la época. Bueno, pues hay una crisis política, digamos, pero ¿qué pasa? Que estalla la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos los ustachas están ligados políticamente a los nazis, los alemanes entran en Yugoslavia. ¿Qué ocurre? Que los croatas que forman parte del ejército yugoslavo se rebelan, abandonan al ejército yugoslavo, se unen a los ustachas y a partir de entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienen vía libre para poner en práctica todas sus atrocidades. Bueno, yo ya sé que son muchos datos, que son muchos lugares, que son informaciones que además van muy rápido. Tened en cuenta que tenemos que concentrar, ¿verdad?, un periodo de la historia en tan solo unas frases. Pero básicamente lo que se ha comentado, lo que Pablo ha dicho, es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, todos estos grupos fascistas ven una vía de escape para poder conseguir
las opciones que hasta hacía unos años no podían debido a las circunstancias, bueno, pues políticas que tenían. Eso es. Ahora Yugoslavia forma parte de territorio nazi, los ustachas son nazis, tienen a Alemania e Italia como aliado, entonces ahora mismo ellos se erigen como los auténticos líderes y los auténticos dominadores del país. Me gustaría que todos nos fijáramos un poquito en este punto de la historia. De repente un grupo de personas o un gran grupo con una ideología, todos sabemos ya determinada, tiene vía libre para hacer lo que quiera dentro de un país. La población lo sabe. Ellos saben que no van a ser castigados por todo lo que hagan. ¿Os imagináis esa sensación de vivir en un lugar como ese? No saber casi quién te llama a la puerta, ni saber cuáles son sus intenciones. Esa situación se dio en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí se desató un auténtico horror, ¿verdad, Pablo? Pues sí, Croacia se declara independiente inmediatamente, los ustachas están en el poder, toda Yugoslavia ha sido ya derrotada, está en manos de los nazis, el rey Pedro II en ese momento se tiene que ir, se tiene que exiliar. Y entonces, ahora mismo, Ante Pavelić es el auténtico jefe de gobierno y, como tú bien has dicho, pues tiene vía libre para hacer todo lo que quiera. Oficialmente se constituye el ejército ustacha en mayo del año 41. Recordemos, bueno, que en esa época en Croacia, aparte de croatas, vivían evidentemente muchos serbios. Y ellos son los que van a sufrir toda la ira ustacha. Y bueno, la verdad es que a partir de ahora pues podríamos entrar en mil detalles sobre la crueldad de los ustachas. Sí. No voy a profundizar mucho más en este tema, pero quiero decir que yo creo lo que sí quiero es que la gente se dé cuenta de la brutalidad, porque realmente todos conocemos la brutalidad de los nazis en los campos de concentración, ¿no? Todos hemos visto miles de documentales, películas, etcétera, y testimonios. Pero el tema de los ustachas yo creo que eleva el nivel, ¿no? No sé si eleva el nivel, pero por lo menos le iguala y en algunos casos sí lo supera, ¿no? El Führer ustacha, Ante Pavelić, también impuso leyes antijudías y antiserbias, como la Alemania nazi, y la persecución brutal contra estos dos pueblos tenía como objetivo pues el mismo objetivo que tenía Alemania, que era eliminarlos del mapa. Uh-huh. Si no eliminarlos a todos, los que se quedaran convertirlos al catolicismo, porque ellos sí que llevaban el catolicismo, digamos, por delante, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, otra vez esta gente, como en otros momentos históricos, se asocia a la religión y luego, pues bueno, hace que la Iglesia esté ahí en una situación muy comprometida, como luego veremos. En ese instante de la historia, el mundo mira a Alemania, el mundo mira a la guerra y mira a Hitler, y parece que no miran a este lugar, a Croacia, donde están sucediendo esta serie de cosas que ahora mismo vamos a comentar. Bueno, la ira ustacha sobre todo se cebó con los sacerdotes ortodoxos y también las mujeres y los niños. Fueron especialmente cruel con los niños, ¿no? Lo que da un toque todavía un poco más tétrico a esta situación. Voy a poner un ejemplo. El corresponsal de guerra Curzio Malaparte, no sé si a la gente le sonará. Curzio Malaparte es una de las figuras literarias más representativas del siglo XX italiano. Era un hombre que se enfrentó al nazismo y al fascismo, fue expulsado del país, fue encarcelado. Es un hombre que desde la palabra y desde las letras luchó contra estos dos regímenes tan terribles, ¿no? Él escribió un reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial y él aseguró que en una entrevista con Pavelić, él llegó a entrevistarlo en su despacho, vio un cesto de mimbre y él dijo que parecía estar lleno de mejillones u ostras sin concha. Ya. Pero el mismo Ante Pavelić le dijo que no era eso. Era un regalo de sus leales ustachas. ¿Y qué era? Eran 20 kilos de ojos humanos. Cuando el mundo mira para otro lado y hay gente terrible con poder, suceden cosas como esta. Ese es tan solo un ejemplo, ¿no? Muchos supervivientes afirman que esto era cierto. De hecho, incluso se dice que muchos ustachas llevaban collares hechos con lenguas, con ojos y con orejas. Hay un prisionero, un exprisionero llamado Jovo Juric, que cuenta que en los años de este régimen fascista de Pavelić, algunas ciudades croatas vendían collares con ojos que constaban aproximadamente cada collar de 30 o 40 ojos humanos.
Una auténtica barbarie, ¿no? Desatar Sí. la barbarie en la tierra, ¿no? El infierno en la tierra. Un absoluto infierno. Otro testimonio, por ejemplo, Belisar Sesevich, que es un superviviente de la matanza de un pueblo. Veremos que hubo muchas matanzas en muchos pueblos de la zona. Recuerda que los ustaches empezaron a matar campesinos encima de un barril y gritaban que querían recoger sangre como regalo de cumpleaños para Ante Pavelić. Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez. Una vez más, insistimos, podemos entrar en internet, hay ciertas imágenes, desde luego que sí, no vamos a engañar a nadie, hay ciertas imágenes que son duras, pero claro, es historia también. Es historia. Aquí siempre entras un poco, estás al filo, ¿no? Digamos que esto yo creo que evidentemente hay que saberlo, por supuesto. Y bueno, el tema de ver las imágenes, pues bueno, eso ya depende de cada uno. Casi no hace falta ni verlas, uno se las puede imaginar, pero bueno, yo creo que simplemente que sea como homenaje a las personas que tuvieron que sufrirles, yo creo que se merecen pues que la gente sepa lo que hicieron, ¿no? Lo que no se puede hacer es obviarlo, como luego veremos que se intentó hacer en el año 45 y no saber nada, ¿no? Yo creo que eso sería un terrible error y algo que las víctimas, yo creo, no se merecen. Uh-huh. Podemos los, hablar... Los niños, por ejemplo, sí. sufrieron un auténtico calvario, ¿no? Comentabas. Sí, el tema de los niños eran especialmente crueles con los niños. Fuentes históricas aseguran que entre el año 41 y 45 se crearon campos de concentración, muchos, unos 25 se asegura, como el de Sisach o el de Jastrzębsko, que eran solamente para niños. Es decir, fueron especialmente crueles con los niños. Pero bueno, construyeron muchos más. Además construyeron uno, por ejemplo, que era el de Jasenovac. Bueno, es que este nombre es terrible. Quizá muchas personas no hayan oído nunca este nombre, pero cuando les diga lo que ocurrió allí, pues yo creo que no lo van a olvidar nunca. Voy a decirlo a grandes rasgos, porque ya que lo has dicho, casi prefiero entrar luego un poco más en detalle lo que ocurrió en este campo de concentración. Ahí fueron asesinados muchos niños, como digo, entre 1 y 14 años. Un superviviente recordaba pues que los ustachas quemaban a muchos niños, incluso vivos, en presencia de sus padres. A muchos los ahogaban en el río Sava, que era un río que pasaba cerca del campo. E incluso un investigador llamado George Lukic aseguraba que incluso niños todavía en pañales eran disparados o masacrados con hachas. O sea, yo creo que es que solamente contarlo creo que ya te estremece. Es difícil hasta de seguir hablando, ¿no? Los ustachas cometieron tantas atrocidades que son difíciles de describir. Violaciones de niñas en presencia de sus padres, asesinatos de ancianas. Bueno, la verdad es que es algo que es difícil de creer que eso fuera cierto, pero realmente lo fue. Uh-huh. Y mientras, insisto, el mundo miraba para otro lado. Así que el diablo tenía alas para seguir su danza macabra. Y la historia, desde luego, los dejó en el olvido. Una pregunta, ¿por qué crees que los ustachas han quedado en no un segundo plano, un tercer, un cuarto plano dentro de la historia, viendo lo que nos estás contando ahora? Bueno, realmente la única explicación que podemos dar es que en el año 45, luego lo veremos, ¿no? Cuando los ustachas ya son derrotados, como el resto del nazismo, son entregados a sus enemigos, aparte de que hubo también una serie de matanzas de ustachas, luego lo veremos también. Pues bueno, la verdad es que el motivo es que Josip Broz Tito, que instauró también una dictadura comunista a partir del año 45 en Yugoslavia, digamos que es el arquitecto de la segunda Yugoslavia, pues quería un poco empezar desde cero. Y para empezar desde cero hay cosas que olvidar, hay cosas que tapar, hay cosas que encubrir, hay documentos que romper, hay cosas que destruir. Y lo que hizo fue, pues más o menos eso. Y cuando quieres empezar desde cero hay cosas que se quieren olvidar. Y una de esas cosas que se querían olvidar eran las barbaridades de los ustachas. Por lo tanto, digamos que estuvieron mucho tiempo ahí un poco en el olvido. Posteriormente, claro, con la caída del muro de Berlín y todas las cosas que se han sabido después, pues la apertura ha permitido que contemos con más detalles sobre lo que ocurrió en aquella época, que como seguiremos contando ahora más cosas que ocurrieron, ¿no? Sin embargo, qué curioso, a pesar de esa apertura, a pesar de ya conocer este tipo de cosas, los ustachas siguen ahí como en la sombra, como lo estuvieron en vida. Ellos además arrasaban pueblos enteros, ¿no? Sí, vamos, ellos, ya te digo, eran especialmente crueles con los niños hasta el punto de que se cuenta de que en varios pueblos hasta más de 100 niños fueron encontrados empalados con brazos y piernas torcidos. Por ejemplo, en el pueblo serbio de Previlovci,
los ustachas asesinaron a más de 820 personas. De ellos, 296 eran niños menores de 14 años y 64 menores de 2 años. Mataron también otros 4.000 personas en los pueblos de alrededor. También están las matanzas de Glina, donde murieron más de 2.400 personas. Uno de sus instigadores, que era Miroslav Luburić, fue un hombre terrorífico que escapó. Se amparó en el régimen franquista, estuvo en España. ¿Estuvo en España? Sí, estuvo en España, y aquí un agente del Servicio Secreto de Seguridad de Yugoslavia llegó aquí a España, lo encontró y lo asesinó aquí. Fíjate, son datos que seguramente nuestra audiencia probablemente no sepa, desconozca todas estas cosas, claro. Sí, él fue asesinado aquí, al final lo encontraron y lo asesinaron. Uno de los instigadores de la matanza en Glina, una de las matanzas, sí. Hay muchos ejemplos de matanzas, pero bueno, he nombrado estas dos, pero hay muchísimas más, ¿no? También eran muy crueles con las mujeres porque las violaban, las cortaban los pechos, las dejaban sin miembros, a las embarazadas las abrían el vientre, arrancaban ojos a las ancianas, enterraban vivas también a las ancianas, vamos, que yo no sé. También fueron asesinados muchos sacerdotes serbios, no sé, destruyeron muchas iglesias ortodoxas. Bueno, era tan horrible que incluso algunos nazis, como por ejemplo Hermann Neubacker, que era el comisario nazi en Croacia, le pareció terrible. Dijo, según él, para él, según sus propias palabras, es el crimen más feroz de la historia. Solo se puede comparar al infierno de Dante. Y esto lo dijo un nazi. Los propios nazis totalmente abrumados ante las atrocidades de los ustachas. Seguramente que haya muchos amigos ahora que nos estén escuchando que quizá piensen eso quizá con razón, bueno, dejad de contar ciertas cosas, ¿no? Pero claro, es que si no lo cuentas, ¿cómo vas a demostrar la verdadera crudeza de estos hechos, no? Bueno, eran tan crueles que incluso se tiene constancia de que en algunas localidades, como la ciudad de Knin, soldados italianos, a espaldas, un poco por miedo también ellos a los propios ustachas, pararon alguna matanza y se encargaron de salvar a población civil para que no continuaran con aquello. O sea, simplemente ya decir que incluso los propios nazis y los propios fascistas vean aquello de forma tan terrible que ellos mismos incluso intentaron salvar a la población civil, pues te hace una idea de más o menos de la situación, ¿no? Yo no sé si podemos contar ese momento, ese instante que tuvo que ver una apuesta con varios de estos ustachas y con una especie de guante que utilizaban para precisamente acabar con la vida de muchos de estas personas, ¿no? Sí, ellos tenían un arma llamado, no sé cómo se dice, porque realmente no tengo ni idea un poco del idioma, pero bueno, es Sborček o algo así. Bueno, traducido sería el cortaservios, ya con el nombre. Es una especie de guante sin dedos, y en la parte, no sé, digamos, en la parte de la palma de la mano del filo, digamos la que continúa con el dedo meñique, ahí había una cuchilla curva, y eso era para matar a serbios, ¿no? Ellos lo llamaban el cortaservios. Y hay una historia, hay un testimonio de una atrocidad que me parece terrible, que bueno, la vamos a contar ahora. No terrible porque tampoco entré en detalle, ¿no? Sino la forma de contarlo. A mí lo que me sorprende es la forma de contarlo, ¿no? Si te parece, pasamos a contarla. ¿Te parece bien? Sí, me parece estupendo. Bueno, pues mira, este testimonio es de un hombre llamado Mile Friganović, que fue uno de los participantes en una masacre el 29 de agosto de 1942 en el campo de Jasenovac. El campo de Jasenovac, que por cierto luego entraremos un poco más en detalle, fue fundado por un franciscano. Luego veremos el tema de la iglesia y esto, ¿no? Bueno, hablamos de Pero Britska. Pero Britska también era un franciscano, ¿no? Estaba él, estaba Ante Sinusic, Sipka y Mile, que es la persona que lo cuenta. Apostamos para ver quién mataría más prisioneros en una noche. La matanza comenzó y después de una hora yo maté a muchos más que ellos. Me sentí en el séptimo cielo. Nunca había sentido tal éxtasis en mi vida. Después de un par de horas había logrado matar a 1100 personas, mientras los otros pudieron matar entre 300 y 400 cada uno. Y después, cuando estaba experimentando mi más glorioso éxtasis, noté a un viejo campesino parado mirándome con tranquilidad mientras mataba a mis víctimas y a ellos mientras morían con el más grande dolor. Esa mirada me impactó en medio de mi más grandioso éxtasis y de pronto me congelé y por un tiempo no me pude mover.
Después me acerqué a él y descubrí que era del pueblo de Klepsi, cerca de Kapchina, y que su familia había sido asesinada y enviado a Jasenovac después de haber trabajado en el bosque. Me hablaba con una incomprensible paz que me afectaba más que los desgarradores gritos a mi alrededor. De pronto sentí la necesidad de destruir su paz mediante la tortura, y así mediante su sufrimiento, poder yo restaurar mi estado de éxtasis para poder continuar con el placer de infligir dolor. Lo aparté y lo hice sentar conmigo en un tronco. Le ordené gritar: ¡Viva el caudillo Pavelich! O te corto una oreja. Vukasin no habló, así se llamaba este hombre. Le arranqué una oreja. No dijo una palabra. Le dijo otra vez que gritara: ¡Viva Palevic! O te arranco la otra oreja. Le arranqué la otra oreja. Grita: ¡Viva Pavelic! O te arranco tu nariz. Y cuando le ordené por cuarta vez gritar «Viva Pavelic» y lo amenacé con arrancarle el corazón con mi cuchillo, me miró y en su dolor y agonía me dijo: «Haga su trabajo, criatura». Esas palabras me confundieron, me congeló, y le arranqué los ojos, le arranqué el corazón, le corté la garganta de oreja a oreja y lo tiré al pozo. Pero algo se rompió dentro de mí y no pude matar más durante toda esa noche. Es decir, ese hombre con la muerte probablemente salvó muchas vidas más. Pero el franciscano Pero Britska ganó la apuesta porque había matado a 1.360 prisioneros y yo, como perdí la apuesta, pagué sin decir una palabra. Entenderéis ahora por qué precisamente este tema no queríamos dejarle en una sección, sino que queríamos hablar de ello de manera más extensa. Vamos a hablar de ese campo de concentración, el de Jasenovac, que lo hemos dejado un poquito a un lado y que tiene su propia historia y sus propios números de la muerte. Sí, este campo fue construido en agosto de 1941 y fue desmantelado hasta el año 45. Y como digo, pues fue uno de los campos de concentración, vamos a ver ahora, más grandes que ha habido nunca. Porque todos conocemos, yo digo, Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Sobibor, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Theresienstadt, bueno, puedo decir muchos más, y todos nos suenan. Pero antes Jasenovac no. Pero hay muchos investigadores y muchos historiadores que hablan del número de fallecidos que acabaron con su vida aquí en Jasenovac. Y bueno, hay baile de cifras, pero más o menos se estipula que pudieron morir 700.000 personas. Si este dato es cierto, si es real, lo convertirían en el tercer campo con más fallecidos en toda la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz y Treblinka. Por lo tanto, fíjese, ¿no?, que fijaos, oyentes, que este nombre quizás no suene mucho, pero estamos diciendo que probablemente sea el tercer campo de concentración donde murió más gente en toda la Segunda Guerra Mundial. Y como he dicho antes, pues eso, Tito, con la intención de que esa segunda Yugoslavia empezara desde cero, se taparon muchas cosas. Por eso tampoco podemos dar a veces datos muy concretos del número de fallecidos y demás, ¿no? El campo de Jasenovac fue fundado por un hombre llamado Filipovich Miroslav, que este hombre era un franciscano. Si he dicho bien, era un franciscano, era un religioso. Y él fue el fundador de este campo de concentración. Él mismo explicaba cómo participó, por ejemplo, en la masacre de Drakulic. Fue el 7 de febrero del año 42. Se mataron a 2.300 civiles a golpe de cuchillo y azada, y de ellos 511 eran niños. Este hombre fue posteriormente expulsado de la orden, pero él siguió cometiendo sus atrocidades, muy orgullosamente lo contaba. Y bueno, pues los métodos de tortura dentro del campo de concentración, pues nos lo podemos imaginar, ¿no? Clavar astillas de madera en el paladar, cortar la cabeza con serruchos. Hay una imagen muy impactante que cuando pones Sustacha en internet, casi la primera que te sale es unos hombres cortando con una enorme sierra la cabeza a un pobre hombre. Los quemaban vivos en una gran hoguera, como digo, los tiraban al río. Incluso obligaban a veces a los presos a matarse entre ellos a martillazos. Como digo también, pues el tema de los concursos, de a ver qué guardia mataba más. Bueno, absolutamente terrible. Este campo de concentración, yo creo que el nombre de Jasenovac ya no se nos va a olvidar a nadie. Y yo creo que formará parte de esa larga lista de nombres terroríficos, pues como los que he dicho antes, ¿no? Auschwitz, Treblinka y todos esos demás que todos nos suenan, y solamente con oírlos, pues se nos encoge un poco el corazón.
Bueno, es tan impactante, tan fuerte, sé que está produciendo muchas emociones. Yo soy consciente, de verdad, amigos de Nueva Dimensión, soy consciente de que ciertas cosas que se cuentan, quizá con ciertas músicas que adornen ciertos relatos, hace que las emociones se disparen y haya personas que se sientan realmente hasta incómodas por ser suaves o incluso mal por las cosas que se puedan oír o contar. Esto sí que da miedo, amigos. Esto no es una aparición, esto no es una casa encantada, esto no es una luz extraña que aparece por el cielo, a los cuales podemos denominar ovnis o vaya usted a saber qué. Esto sí que da miedo. Y lo peor de todo es que el que da miedo no es un espectro, no es un fantasma, no es un ser venido de sabe Dios dónde, no es una aparición de alguna criatura extraña. El que da miedo es el propio hombre. Pero como todo tiene un final. ¿Cuál es el final de los Ustachas, Pablo? Bueno, pues la guerra acaba, los nazis pierden la guerra, los Ustachas también, por supuesto, Yugoslavia es liberada y bueno, los británicos lo que hacen es entregar los Ustachas a los yugoslavos. Los entregan a finales de mayo del año 45. Y en los días siguientes, pues claro, los yugoslavos, sobre todo los serbios, pues ¿qué hacen? Vengarse. Y se comete también una cantidad de matanzas terribles de ustachas y de croatas, como la matanza de Bleiburg, donde se estipula que más o menos pudieron morir entre 50 y 100.000 personas. El mundo otra vez se vuelve loco, ¿no? La venganza de nuevo. Venganza. La muerte. Los que antes eran las víctimas se rebelan, pero se vuelven igual de asesinos como los anteriores. Claro, el que ocurre, pues que evidentemente en ese momento está la cosa muy caliente, esta situación está todo muy, muy cercano y muy candente, y los que quieren hacer los serbios es evidentemente vengarse, y automáticamente pues se llevan a cabo una serie de matanzas de las que se tienen también cifras. Bueno, más o menos bailan mucho las cifras y se sabe lo que se sabe, pero ese es el final de los Ustachas. Acaba la guerra y se convierten en víctimas, pero claro, vuelve a haber otras matanzas, ¿no? ¿Y qué pasa con Ante Pavelić, el gran gestador de todo esto? Bueno, pues Ante Pavelić consigue escapar. Él va a Argentina, se ampara en la Argentina de Perón, que como todos sabemos amparó a muchos nazis. Él estuvo muy cercano a los Ustachas, de hecho algunos de ellos formaron parte de su guardia personal. Fueron miles los que llegaron a Argentina. Pero bueno, ante la presión y la situación tan complicada que tenía Pavelić en Argentina, donde sufrió un atentado, por ejemplo, en el año 57 y salió mal herido, él huyó. ¿Y dónde huyó? Pues a España. Y atención a la noticia, atención a lo que nos vas a comentar ahora, porque es absolutamente, lo primero es real. Sé que a muchos amigos les va a sorprender, a mí me ha sorprendido, yo fui el primero, porque después de conocer toda esta historia, que ya me parece absolutamente brutal, que la historia general la tenía que haber puesto, estos sucesos, yo creo que en un marco lo suficientemente importante para que todos supiéramos nombres, fechas, lugares como los que nos está contando esta noche Pablo, o como ese lugar terrible, Jasenovac. Uh-huh. Bueno, pues, ¿dónde se encuentra Ante Pavelić? Pues él llegó a Madrid, llegó malherido, estuvo hospitalizado en el hospital alemán, estuvo residiendo en el hospital alemán, y muere y se le entierra en España. Y está enterrado en el cementerio de San Isidro, es decir, hoy en día se puede visitar la tumba de Ante Pavelić. De hecho, pues de vez en cuando se ven flores o banderas croatas o bueno, homenajes, porque este hombre, desgraciadamente, para mucha gente, pues igual que ocurre con Hitler, ¿no? Desgraciadamente, para muchos sigue siendo un héroe croata, Ante Pavelić. Por lo tanto, la tumba de Ante Pavelić está aquí en España, en el cementerio de San Isidro de Madrid, y se puede visitar. ¿Cuántos amigos de los que nos escuchan en Madrid o lugares cercanos que quizá hayan visitado ese cementerio o lo conozcan o vivan precisamente al lado, sepan que allí dentro está enterrado una auténtica bestia? Es como si nos dijeran ahora mismo que Hitler estuviera enterrado pues en un cementerio de nuestro país, ¿no? Nos quedaríamos estupefactos. Bueno, pues ha llegado a tal punto el desconocimiento de la historia y el más puro ostracismo de los Ustachas, que incluso gente que viva allí en Madrid ni siquiera sabrá esto. No lo sabía yo, desde luego. ¿Y vosotros, amigos? ¿Sabíais que estaba en Madrid enterrado?
realmente curioso. Pero claro, todo esto quizá nos haga entender un poquito más los sucesos que se han derivado a lo largo de la historia de los años 90, de las tensiones, de las muertes, de las matanzas, que sí ya mucha gente ha podido vivir en esta época más moderna, ¿no? Bueno, yo antes dije que era el fin de los Ustachas en el año 45. No es del todo cierto. Los Ustachas han continuado ahí. ¿Han continuado? Claro, porque emigraron a Sudamérica y han encontrado ahí mucho apoyo. Además, tenía mucho poder económico. De hecho, se sabe que durante la guerra de Yugoslavia, la guerra de los años 90, la guerra de los Balcanes, pues bueno, desde Sudamérica, tanto antiguos Ustachas que todavía sobrevivían como descendientes de esos Ustachas que también lo son, participaron con el tráfico de armas y ellos enviaban armas a Croacia para luchar contra los serbios. Y se les atribuye incluso que algunas milicias croatas estaban armadas por armas venidas desde Sudamérica, precisamente proporcionadas por los Ustachas de Sudamérica, ¿no? Como las milicias croatas de Mostar. Y bueno, el salvajismo parece que no tiene límite. La guerra de Yugoslavia en los años 90 todos lo tenemos muy reciente y sabemos lo que ocurrió. Y bueno, pues desde el otro lado del Atlántico se encargaron un poco de continuar con ello, ese odio que estaba ahí sujeto, amarrado. Cuando cayó el muro de Berlín se desató, y todo ese odio que hasta ese momento estaba ahí porque estaba controlado, porque había un poder por encima que lo dominaba todo y no les dejaba moverse, en el momento en el cual hay libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad en los distintos pueblos de la antigua Yugoslavia, pues ahí se desata todo ese odio contenido y arraigado desde hace tantos años, explota y ocurre pues lo que todos sabemos, lo que ocurrió en esa guerra de los Balcanes de los años 90. Se repite la historia y de nuevo, en este caso los Ustachas, como un poder en la sombra, avivan y alimentan una situación, bueno, absolutamente terrible y dramática, en donde todos ya conocemos pues sucesos como por ejemplo en Mostar, ¿no? Las grandes matanzas o los grandes hechos de hace tan solo apenas, es que es muy triste, 20 años. Es muy triste porque Franco Tuđman, por ejemplo, que era el presidente croata, pues claro, lo oías hablar en aquella época y minimizaba lo de Jasenovas, minimizaba las matanzas. Claro, es muy triste. Vamos a ver, no se puede hacer así, eso no ayuda. Yo creo que con eso lo que hizo simplemente fue incendiar todavía más ese polvorín que son siempre los Balcanes, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y hombres como Franco Tuđman pues tampoco ayudaron a mejorar la situación. ¿Franco Tuđman qué es? Era el presidente croata. Bueno, hemos hablado de franciscanos que entraron. Bueno, esto, pues mucha gente, sobre todo que sea religiosa, desde luego no lo entiende. Bueno, no lo entiende ni tampoco el que no es religioso, evidentemente, ¿no? Gente en teoría de paz, de fe, que entra a este tipo de organizaciones a matar a personas, ¿no? Pero es que hubo una controversia también con el mundo eclesiástico acerca de los Ustachas y su relación especial que tenía con ellos, ¿no? Bueno, es un tema, ya te comentaba fuera de micrófono, que es muy polémico. Sí. Tampoco voy a entrar mucho porque se tiene la información que se tiene. Es un tema muy confuso, muy complicado, que requeriría mucho más tiempo y quizá gente más experta en este tema, ¿no? Y tampoco quiero profundizar mucho. Pero es cierto que el papel de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a centrarnos en el tema de los Ustachas, ¿no? En Croacia, pues es muy polémico, es muy, 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 muy controvertido. Hay una figura clave que es Aloysius Stepinac, pues que es un personaje que, como vamos a ver ahora, era el obispo de Zagreb, por cierto, tiene sus detractores y las personas que, digamos, están un poco a favor de esta figura histórica. Porque este hombre, en un principio, sí que abrazó, como todo el clero, abrazó la idea nacionalista croata, sí que ellos le abrazaron pues con simpatía, con optimismo, pensando que sí que se podía conseguir realmente la independencia de Croacia. ¿Qué ocurre? Que cuando el poder Ustacha pone en práctica todo su terrorífico plan, claro, la Iglesia aquí se encuentra ya en una encrucijada, porque ¿cómo se puede apoyar esto? Yo puedo apoyar tus ideas, pero la forma de llevarlas a cabo, pues hombre, no son las más adecuadas, ¿no? Sobre todo además si eres un miembro de la Iglesia. Sí es cierto que la parte más baja del clero, la menos poderosa, la básica, sí que abrazó, como hemos dicho antes con Filipović, que fue uno de los creadores de un campo de concentración, el de Jasenova más concretamente, que es algo terrible. Y que era franciscano. Era franciscano, pues abrazó los Ustachas y muchos miembros de la Iglesia formaban parte de los propios Ustachas, ¿no? Pero bueno,
hay una figura que es este hombre, este Pinach, que él quiso separarse de los ustachas. Es decir, él privadamente no estaba de acuerdo con esto, tuvo mucho conflicto con el gobierno de los ustachas. Incluso se supo después que ayudó a judíos a escapar a través de la frontera turca para no caer en manos de los ustachas, que intentó con el Vaticano ayudar a personas que estaban siendo perseguidas por los ustachas para darles alguna salida, para intentar salvarles la vida. Pero claro, había personajes, por ejemplo, como Iván Saric, que era el obispo de Sarajevo, que era un ustacha, era casi como el cura, por decirlo de alguna manera, personal de Pavelić, que era otro sádico, era otro monstruo. Entonces, claro, si nos quedamos con la parte mala de la Iglesia, pues vemos una versión. Si nos quedamos con la parte buena, nos quedamos con otra. Es decir, nunca hubo una ruptura total de la Iglesia con el régimen. Nunca hubo una ruptura total. Y la cúpula de la Iglesia croata quedó un poco dividida. Unos un poco a favor, otros un poco en contra. Pero el personaje de este Pinach, fíjate si es polémico, que, bueno, en el año 98, si no recuerdo mal, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, sí, en el año 98. ¿Se le consideró santo? Sí, él fue juzgado, estuvo en la cárcel, se le acusó y sí que pagó por lo que supuestamente hizo, ¿no? Que fue a apoyar. Pero bueno, al final vemos que ha sido, por ejemplo, beatificado. De hecho, hoy en día, si vas a Zagreb, a la catedral, es una especie de ataúd de cristal. Se puede ver su cuerpo incorrupto, que está bañado en cera, el cuerpo incorrupto de este hombre, de Aleosius Pinach, un personaje polémico sin ninguna duda. Tú puedes buscar mil cosas por internet, o puedes leer libros, o buscar audios, o buscar lo que quieras, que vas a encontrar de todo, desde que era un monstruo hasta que era un hombre que intentó hacer todo lo posible por romper con los ustachas y incluso a veces a escondidas salvar a gente y un poco separarse de ese terrible régimen. Entonces, bueno, es un personaje muy polémico que daría para mucho más, no solamente el personaje, sino lo que es la Iglesia en general y su relación con los ustachas. Es muy complicado, es un tema muy polémico. Yo lo dejo ahí y que la gente, bueno, pues luego si le interesa más, pues puede investigar un poco más por su cuenta. ¿Y ese personaje está en la iglesia de Zagreb? Sí, en la catedral de Zagreb. Sí. En la catedral de Zagreb y está momificado, embalsamado en cera. Eso es. Y se puede visitar. Sí. Se le tienen como, claro, ha sido beatificado pues como una figura realmente importante para ellos. Sí, pero bueno, también ante Pavelić hoy en día se le considera para muchos es un héroe, vamos, y fíjate, ¿no? O sea que, no sé, hasta ese punto ya lo de la gente, pues bueno, es curioso, ¿no? Y me parece que estos personajes, hay personajes que claramente sabemos lo que hicieron y hay personajes que están un poco ahí, se mueven en la ambigüedad, pues que también tienen su parte de culpa y... bien su parte de culpa por lo que hicieron o parte de culpa por luego pues como la historia les ha tratado, como otros personajes que hemos visto aquí que a veces la historia les ha tratado demasiado bien o demasiado mal. Pablo, esto de verdad que da miedo, ¿no? Da mucho miedo porque como dices tú, esto es real, esto ocurrió en los años 90, floreció otra vez, es decir, los años 90 hace nada y este odio está ahí. Es una semillita que está ahí de vez en cuando. ¿Sigue latente en los Balcanes este sentimiento? Bueno, realmente ahora con la independencia de estos países la tensión es muchísimo menor, desde luego, pero yo hace poco había visto en televisión, no sé si eran las elecciones, no recuerdo de qué país, no sé si era pues en Croacia o en Serbia, quizá en Serbia, que también había un partido un poco nacionalista queriendo, pues eso, ampliar el territorio serbio, esa idea de la gran Serbia, de los pueblos eslavos, etcétera. Quiero decir que siempre queda ahí algo, ¿no? Es como el nazismo, que el nazismo está ahí presente, es una... bosquejos, pequeñas semillitas, pequeños detalles que vemos de vez en cuando, pero el nazismo está ahí, el neonazismo existe. Y en la antigua Yugoslavia, hombre, pues históricamente vemos que es una zona, es un auténtico polvorín. Ahora parece que está bastante tranquilo, pero bueno, yo tampoco aseguraría que dentro de unos años pudiera volver a ocurrir. Yo espero que no y deseo que no. Claro, porque tenemos una falsa sensación como de seguridad, como que de estas cosas, bueno, sucedieron, vale, años 90, bueno, había una situación determinada. Los países, bueno, todavía no estaban ahí, el muro de Berlín, en fin, una serie de sucesos históricos que habían convulsionado Europa. ¿Y qué pasa ahora? Da la sensación de que eso no se puede repetir, que no se va a volver a repetir. ¿Estamos realmente seguros de que eso no va a volver a ocurrir? Yo creo que la paz, siempre la paz siempre es frágil. En cualquier momento se puede romper. Cualquier mínima cosa puede romper esa paz y convertirse pues en lo que se ha convertido en los Balcanes en varias ocasiones, ¿no? Los Balcanes o cualquier otro lugar del mundo. Bueno, cualquier otro lugar, por supuesto. Así que, como hemos dicho,
ni espectros, ni fantasmas, ni ovnis, ni criaturas imposibles. Es el hombre el auténtico creador de terror. Y una vez más, gracias Pablo Tresgallo Vallejo por darnos esta auténtica lección de historia.